están todos? Bienvenidos. Vamos a dar inicio justamente con Juan Luis León, que es ingeniero electrónico con una amplia experiencia técnico-comercial en automatización industrial, telecomunicaciones y redes Ethernet industrial. Actualmente desempeña su cargo como Channel Account Manager en Belden. Buenos días, mi nombre es Juan Luis León, yo soy empleado Belden, estoy basado en Lima. Desde acá, desde Lima, cubro Perú, Ecuador y Bolivia. Tengo alrededor de unos 11 años trabajando en Belden, pero alrededor de unos 20 años de experiencia en el mercado industrial. Y en la parte de telecomunicaciones y redes industriales, alrededor de unos 12 años. Mi labor es tanto técnica como comercial. Cubro ambas responsabilidades en todo el territorio que les acabo de mencionar. Belden en realidad tiene muchas marcas. Ha ido comprando desde el año 2006 diferentes marcas. Entonces, hay que vernos y les pedimos siempre a todos los clientes y tratamos de dejar esto claro, que Belden no es un proveedor, no es un fabricante de solamente productos sueltos, ¿no? Digamos, al día de hoy podemos ofrecer soluciones completas. Fíjense ustedes que nosotros a partir del año 2006-2007 en adelante, hemos ido adquiriendo diferentes empresas claves, ¿no? Justamente para completar soluciones, ¿no? Hemos adquirido, por ejemplo, a Hirschmann en la parte de Ethernet industrial, es una marca alemana, líder en lo que es Ethernet industrial. Hemos adquirido a Lambert, que también es otra marca europea, líder en lo que es conectividad industrial, ¿no? Para manejar, por ejemplo, remote, iOS, en Ethernet, en Profinet, etc. Hemos adquirido en el año 2010 a Garreton, lo podemos ver ahí. Es otra marca de switches Ethernet industriales, es una marca de Estados Unidos. Luego tenemos como punto importante, 2011, adquirimos a Tofino Security para manejar todo lo que es ciberseguridad. Entonces, se pueden dar cuenta cómo vamos construyendo nuestras soluciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Ethernet, ¿no? Podemos ofrecer con los cables Belden, ¿ok? Y la conectividad Belden en los niveles más bajos del modelo OS, ¿no? Parte física, parte de enlace. Luego nos vamos a usar, por ejemplo, la solución que tenemos con Hirschmann para lo que es la parte de capa 2 y capa 3 a nivel de switches Ethernet industriales y routers industriales. Luego, con Tofino, que hemos adquirido en el 2011, podemos ofrecer la parte de ciberseguridad, firewalls industriales e incluso hasta software industrial de ciberseguridad, ¿no? Ahora, en el año 2014 compramos a ProSoft Technology. Esta empresa también es importante en la parte de protocolos de comunicación, básicamente para pasar de un protocolo industrial de comunicación, por ejemplo, ControlNet, hacia Ethernet industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el mercado industrial, justamente, este tipo de productos son necesarios, ¿no? Y tienen mucho valor. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que ahora con todas estas marcas lo que ofrecemos son soluciones completas. Les puse hace un momento un ejemplo de lo que es el Ethernet, y en Ethernet justamente podemos ofrecer desde el nivel del conector, ¿no? Hasta el nivel de la parte de ciberseguridad. Todos los pasos, y podemos ofrecer justamente esa solución completa. Entonces, el día de hoy vamos a ver, conforme ya lo hemos comunicado, las soluciones industriales para datos, o dicho de otra forma, nuestra solución de cables para protocolos o redes industriales, ¿no? Existen muchas redes industriales y lo que quiero hacerles saber es de que nosotros pues podemos ayudarlos a ustedes en implementar estos protocolos industriales dentro de sus plantas, ¿no? Definitivamente con la mayor confiabilidad. Y acá hay un punto importante, ¿no? Belden se identifica como el fabricante que ofrece soluciones para transmisión de señales de emisión crítica. Es decir, para nosotros la confiabilidad es lo más importante para poder ofrecerles y ayudarlos en sus
aplicaciones y en sus proyectos. Aquí tenemos una planta típica. Sí, a mí me encanta esta lámina realmente porque esto resume básicamente cómo se transmiten las señales o los datos desde un punto hasta otro punto, ¿no? De tal forma de tener toda la planta automatizada y tener una sala de control, como la podemos ver aquí en la parte izquierda, ¿no? Al centro, una sala de control donde podamos tener no solamente la visualización, sino también el control de toda la planta industrial. ¿Ok? Entonces, y cada línea que podemos ver acá es justamente la parte de los cables para enlazarnos, ¿no? O para transmitir los datos o las señales. Entonces, pues aquí se usan diferentes tipos de cables, desde cables de control, de instrumentación, y específicamente hablando de las redes, ¿no? Industriales, básicamente están ubicadas entre los tableros de control. Aquí están los PLCs, donde están estos operadores, están los PLCs, los tableros de color verde, ¿no? Y desde ahí, con algún protocolo de comunicación, podemos interconectarlos, ¿no? Para que puedan, cada etapa del proceso pueda estar comunicada, ¿no? Y coordinada, sincronizada en algunos casos, ¿ok? Entonces, aquí podemos usar cables, por ejemplo, Profibus DP para interconectar PLCs que puedan estar en estos tableros, o podemos usar ControlNet, que es otra red de datos de comunicación industrial, ¿sí? O podemos usar la red por excelencia, ¿no? Que es Ethernet, y Ethernet industrial para una aplicación como esta, ¿no? Entonces, el Ethernet industrial lo usaríamos para llevar toda la información de los PLCs o controladores o del DCS, ¿hacia dónde? Hacia la sala de control. Podemos llegar a la sala de control usando cables Ethernet industriales, tanto de cobre, puede ser UTP, FTP, STP, o de fibra óptica, ¿no? Multimodo o monomodo, dependiendo de las distancias. Entonces, aquí es donde se ubican los cables de protocolo, para llevar toda la información a la sala de control, y desde aquí de la sala de control, usando los cables de comunicación, los cables de redes o de protocolos industriales, poder justamente controlar, no solamente visualizar, sino controlar toda la planta industrial. Entonces, de eso estamos hablando, ¿ok? Ahora, estas señales son muy críticas, ¿no? Imagínense que vienen datos, ¿no? Desde un PLC principal hacia la sala de control y se pierde la comunicación, ¿no? Porque el cable no es de garantía, el cable no es confiable, de pronto el cable no es para la aplicación, de pronto le colocamos un cable de oficina, entonces eso nos podría generar una parada de la planta y por tanto sería costosísimo, ¿no? Es mejor para, digamos, disminuir el costo total de propiedad, es disminuir, digamos, es usar los cables apropiados, ¿no? Y que la señal llegue limpia, muy confiable y con toda la garantía que corresponda. ¿Okay? Entonces, ya hablando específicamente de los cables de protocolo industrial, esto está muy relacionado a los fabricantes, ¿no? De automatización industrial, ¿no? Porque son ellos los que fabrican, pues, los controladores, los DCS, los PLCs, los instrumentos de campo, ¿no? Por ejemplo, para medir presión, nivel, flujo, etcétera. Y son ellos los que tienen alguna orientación para algún protocolo de comunicación específico, ¿no? Entonces acá hay un sinnúmero de fabricantes. Y los cables lo que van a hacer es básicamente llevar toda la comunicación, integrar todos estos sistemas de control, ¿no? Y llevar toda esa información hacia la sala de control o la sala de comunicaciones. Entonces, tienen esta, digamos, esta dependencia, ¿no? Vendors de automatización industrial con los cables para atacar y atender y comunicar justamente de acuerdo a la red industrial que use cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes aquí, tenemos un sinnúmero, ¿no? De protocolos industriales, RC485, todavía usado bastante en el mercado. Tenemos ControlNet. ControlNet es una red, pues, es
una red abierta que fue promovida por Rodwell, ¿no? Básicamente a nivel de control. Luego vamos a ver un poquito más. Vamos a mostrar algunas fotos de cables para las redes ControlNet, pero básicamente se usan para la parte de Remote IOs, hacer control remoto, digamos, de entradas y salidas, ¿no? Manejar redundancia entre PLCs o controladores, etc. Luego tenemos redes como DH+, DH485, DeviceNet es una red también de campo, ¿no? Que pertenece a la ODBA, que establece las redes industriales abiertas, ¿no? No propietarias. Esta red DeviceNet, digamos, hasta hace unos 10 años se usaba bastante, pero ahora está siendo reemplazada por el Ethernet industrial, ¿sí? Luego tenemos Foundation Fieldbus, ¿no? También ampliamente usada sobre todo para instrumentos de campo, ¿no? Para medir, por ejemplo, nivel, presión, temperatura. Podemos usar un protocolo como Foundation Fieldbus para transmitir la información a otro lado. Ethernet industrial, Longwords, Modbus, Profibus DP, Profibus PA, etc. Entonces, hay un sinnúmero de redes industriales o de protocolos industriales y nosotros como Belden podemos proveer toda la solución de cables justamente para interconectar los equipos que trabajan en esas redes. Somos el fabricante número 1 a nivel mundial en ofrecer, digamos, los productos o los cables para estas redes industriales más confiables, ¿sí? Como les decía, están amarrados a muchos de ellos a los fabricantes o a los vendors de automatización, como ABB, como, por ejemplo, Schneider, como Emerson, como General Electric, Invensys, Foxboro, etc., ¿no? Les voy a ir mostrando algunas imágenes de los cables justamente de protocolo industrial, ¿no? De las redes industriales. Por ejemplo, una de ellas es Bluehouse. Se usa ya muy poco esta red. Existen algunos equipos legacy o equipos antiguos que todavía alguno puede tener en su planta. Nosotros tenemos los cables para cubrir la comunicación entre ellos para este caso. Luego, a nivel de instrumentos de campo, se usa mucho el Fieldbus, Foundation Fieldbus, ¿no? O también Profibus PA. Nosotros tenemos una gama amplia de estos cables, ¿no? Sin armadura, ¿no? Con armadura, ¿no? Normalmente la armadura que usamos es interlock de aluminio o la AIA. Y bueno, tenemos de un par hasta multipares, ¿no? Podemos tener hasta alrededor de 24 pares en un solo cable para Foundation Fieldbus. En Foundation Fieldbus lo que tenemos son básicamente la red tipo A, ¿sí? Y tenemos también la tipo B, ¿no? Son las más conocidas, las más usadas. Sin embargo, la tipo A me permite cubrir mayores distancias, ¿no? Cuando tenemos soluciones donde necesitamos transmitir a través de Fieldbus, ¿no? Una mayor distancia, manteniendo la velocidad, ¿no? En este caso, Fieldbus usa una, ya sea tipo A o tipo B, una única velocidad que es 31.25 kilobits por segundo, y podemos cubrir con la tipo A hasta 1900 metros, ¿no? Entonces nosotros proveemos tanto los cables Foundation Fieldbus para las redes tipo A o tipo B, ¿sí? La de alta velocidad no se usa mucho, pero se puede cubrir también velocidades mayores, ¿no? Hasta 2.5 megas o megabits por segundo. Ok, este es un cable Profibus DP. Cable Profibus DP normalmente viene en calibre 22 AWG para conectar controladores, por ejemplo, de ABB o de cualquier otro fabricante de automatización industrial que use dentro de sus controladores o de sus instrumentos de campo este tipo de red. Es un cable en 22 AWG, normalmente viene en color morado, lo tenemos con armadura interlock de aluminio, ¿no? Y chaqueta externa, pues, resistente a luz solar, resistente a aceites, lubricantes, etcétera, abrasión también. Tenemos los cables sin armadura también, que son los cables simples, ¿sí? Pero todos industriales, ¿sí?
Normalmente se usa en color violeta, pero también tenemos otras opciones. ¿Ok? Tenemos la red ControlNet. Como les decía, esta red es una red abierta, está registrada por la ODBA, esta institución que ve justamente las redes industriales abiertas, no propietarias. Sin embargo, fue impulsada mucho por Rodwell Automation. Es una red que usa, digamos, en su comunicación un cable coaxial, pero no es un cable coaxial cualquiera, es un cable quad-chill. Es decir, tiene 4 blindajes. Luego vamos a ver el tema de los blindajes en la segunda charla. Vamos a hablar específicamente para qué me sirve un blindaje tipo pantalla, un blindaje tipo malla, pero específicamente para que ustedes puedan ubicarse aquí, estos cables ControlNet tienen 4 blindajes, un quad chill. Tienen pantalla, malla, malla. Ustedes se preguntarán por qué 4 blindajes en un cable, por qué no es suficiente un solo blindaje o máximo 2, ¿no? Una combinación, por ejemplo, pantalla-malla. La respuesta es de que una red ControlNet es una red determinística, es una red que se usa también para aplicaciones críticas, para manejar redundancia entre PLCs, por ejemplo, controladores. Y por tanto, debe ser muy robusta, muy confiable. No debe fallar para nada, no se debe perder un solo bit de comunicación. Entonces es por eso que se debe proteger contra las interferencias que puedan venir del exterior. Y es por eso que usa un cable especial, ¿no? Que es quad-chill. No es cualquier cable coaxial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. DeviceNet, ¿no? También es una red que fue ampliamente usada hace algunos años atrás. Ahora está disminuyendo ya su uso, ¿no? Y básicamente porque, digamos, al día de hoy la red Ethernet industrial está tomando fuerza a nivel de piso de planta, a nivel de dispositivos de campo y puede proveer la comunicación a ese nivel. Es decir, o dicho de otra forma, los sensores, los instrumentos de campo, los equipos, los variadores de frecuencia, los arrancadores suaves, los relés de protección, los instrumentos de campo que están midiendo, por ejemplo, presión, nivel, etcétera, ya vienen con un puerto Ethernet. Entonces, es por eso que el Ethernet poco a poco va reemplazando y va quitándole, digamos, mercado a las otras redes industriales. En realidad a todas. Y eso es un punto importante que hay que mencionar. Si ustedes tuvieran que elegir, ¿no? Van a implementar un proyecto nuevo, no tienen nada, digamos es una ampliación o es una nueva planta, entonces están diseñando, ¿no? La parte de control, la parte de automatización y deben, digamos, decidir, por ejemplo, a nivel de protocolo de comunicación de campo, ¿no? Entre los instrumentos o los equipos de protección de campo, los variadores de frecuencia, los arrancadores suaves, deben elegir entre qué red también usan a nivel de control, es decir, para la comunicación entre los PLCs, los controladores, los DCS, etcétera. Si tuvieran, digamos, esa potestad para decidir qué red usar, ¿no? Si usar un tipo de red en campo, otro tipo de red en control, otro tipo de comunicación en la red, digamos, de información a nivel de servidores, de estación de ingeniería, pues la recomendación es escoger a ojos cerrados Ethernet para esta comunicación, ¿no? De tal forma de que sea mucho más fácil, ¿no? Interconectar nuevos equipos, manejar mayores velocidades y también es de menor costo, finalmente es de menor costo. Entonces, para proyectos nuevos definitivamente, en la medida que esto sea posible, de preferencia debemos tener una inclinación por Ethernet industrial. Esto no deja de lado que para algunos casos, pues, sea mejor, por ejemplo, usar Fieldbus, ¿no? A nivel de un protocolo de campo o más hacia arriba a nivel de control Profibus, ¿no? O Profibus DP, ¿no? Entonces,
no perder de vista el Ethernet industrial, que sería el siguiente tema que vamos a tratar. ¿Sí? Entonces, lo mencionaba hace un momento, ¿sí? El Ethernet industrial está ganando mucho terreno en las plantas industriales. Si nos retrocedemos unos 20 años atrás, 30 años atrás, el Ethernet industrial tenía una presencia casi nula dentro de las plantas industriales, ¿no? Se usaban las otras redes de comunicación, que las acabamos de ver, ¿no? El Ethernet se usaba más en oficina, ¿no? En la parte corporativa, ¿no? Digamos, en los bancos, en los centros comerciales, en los hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, pero el Ethernet tiene grandes ventajas, ¿no? Alta velocidad, es una red de bajo costo y de fácil conexionado. Entonces, poco a poco, con las computadoras, con los servidores, con las estaciones de ingeniería que se usan en la parte industrial, por ahí empezó a entrar el Ethernet. Empezó por la parte de información. O sea, empezó en esta pirámide, empezó aquí arriba, a nivel de información, ¿no? Después, con el transcurso de los años, fue bajando a nivel de control. ¿Qué significa esto? Que ya los PLC, los controladores, ¿no? Las IO remotas, los módulos de comunicación, empezaron ya a ser fabricados en él. Entonces fue, digamos, a través del tiempo, fue bajando el Ethernet a cubrir, digamos, los niveles más bajos de una planta industrial, ¿no? Por último, terminó a nivel de dispositivos de cambio. Fíjense ustedes, conforme les decía que a nivel de información lo que tenemos en la pirámide, ¿no? A nivel de información es el punto más alto. Es también donde hay menor cantidad de equipos, ¿no? Solamente tenemos pues las computadoras, los servidores, la estación de ingeniería en la sala de control, ¿no? Entonces, básicamente es para comunicar o llevar información hacia esos equipos, ¿no? Entonces, por ahí empezó a entrar el Ethernet en los ambientes industriales. Luego bajó a nivel de control, conforme les comentaba. Entonces, para comunicar, por ejemplo, los PLCs, ¿no? Aquí tenemos tenemos unas fotos, ¿no? De los PLCs. Estos son compact logics, por ejemplo, de Rockwell, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya viene con su puerto Ethernet. Entonces, ese fue el siguiente nivel. Tomó la parte del nivel de control, ¿no? La comunicación. Y básicamente por las razones que les he mencionado hace un momento. Fueron pasando los años, ¿no? Y finalmente también bajó a nivel de dispositivos de campo, ¿no? Piso de planta, nivel 0, por decirlo de alguna forma, nivel de planta, a nivel de sensores, a nivel de los arrancadores, de los variadores de frecuencia, a nivel de los instrumentos de campo. Entonces, y es aquí, en la parte inferior, donde hay la mayor cantidad de dispositivos instalados. Las plantas necesitan mayor cantidad de equipos a nivel de campo, ¿sí? Entonces, el Ethernet en este instante viene cubriendo ya todos estos niveles. Todos, exactamente todos los niveles. Entonces, básicamente, lo que nos permite es, tenemos un equipo nuevo, simplemente un patch core, conectamos el equipo nuevo en Ethernet, nos vamos al switch Ethernet industrial y listo, ya estamos interconectados. Entonces, esa facilidad de interconexión, esa facilidad o esa versatilidad en la escalabilidad es altamente, digamos, valorada, ¿no? Y es por eso que el Ethernet ha crecido mucho y sigue creciendo casi de manera exponencial. Y también es de bajo costo. Todo eso hay que considerar. Entonces, les muestro acá una foto con los diferentes cables, algunos modelos de cables Ethernet industriales que tenemos, ¿no? Por aquí pueden ver un cable de doble chaqueta, ¿no? Al lado derecho. Luego tenemos un cable con una chaqueta interna, luego una armadura, ¿no? Interlock de aluminio. ¿Sí? Interlock de aluminio o AIA, ¿no? Que me permite, por ejemplo, para el mercado petrolero, instalar un cable, una solución de Ethernet industrial con un cable
armado, ¿sí? Con protección justamente mecánica contra roedores, aplastamiento, puedo enterrarlo de manera directa, etc. Y bueno, dentro de también la solución Ethernet industrial está la fibra óptica, ya sea multimodo o monomodo, OM1, OM2, OM3, OM4. Aunque la OM2 ya prácticamente no se está usando. O sea, ahorita básicamente, y la OM1 también está dejando de usarse, sería OM3 y OM4 y monomodo principalmente. Ahora, una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante el cable? Porque podemos decir, mira, no, o sea, de mi presupuesto yo me quiero gastar casi todo en tener los servidores más potentes, la estación de ingeniería de última generación. Quiero comprar los PLC, los controladores o el DCS más de mayor rendimiento, el más potente, el más rápido, el que maneje, el que sea multidisciplinario, ¿no? Y no pienso, ¿no?, en invertir mi presupuesto en la conectividad, ¿no? En los cables, en los patch panels, en los conectores. Este es el modelo OSI. Entonces, si yo me preocupo solamente por los equipos, ¿no? Digamos, de automatización, los PLCs, los controladores, y solamente también me preocupo por los servidores, las estaciones de ingeniería, entonces estoy solamente preocupándome en el modelo OSI por las capas superiores, ¿sí? Pero fíjense aquí, ¿dónde se producen las fallas? Estos son los porcentajes, ¿no?, de probabilidad de dónde van a suceder las fallas, ¿no?, de acuerdo al modelo OSI. Fíjense que los porcentajes más altos están en las dos primeras capas o los dos primeros niveles del modelo OSI. Nivel 1 y 2, ¿no? Capa física y capa de enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el 60% de probabilidad de los errores, paradas de planta, problemas que pueda tener de comunicación, ¿no?, en mi planta industrial, o del proceso en general, va a estar justamente en los cables, conectores y switches Ethernet industrial, básicamente. Pero si queremos identificar dónde estaría la mayor probabilidad de falla, básicamente es cables y conectores, o sea, en la infraestructura física de la red industrial. Ahí está. Entonces, debemos, ojo, debemos tener esto presente cuando hagamos el diseño, debemos tener esto presente cuando solicitemos o asignemos un presupuesto para nuestros proyectos, ¿sí? No perder de vista usar el cable adecuado, los conectores adecuados. Si es Ethernet industrial, que es lo más probable, pues usar un cable Ethernet justamente apropiado para la aplicación, ¿no? Industrial puede ser en 300 voltios, en 600 voltios, usar los conectores también que van con ese cable, un conector Ethernet industrial que va con ese cable, ya sea blindado o no blindado. Muchas veces lo que sucede es que compramos los mejores equipos de comunicación o de automatización y a la hora de los cables decimos, no, o sea, pone un cable Ethernet cualquiera, ponle un conector cualquiera y termina el integrador implementando la solución con un cable Ethernet de oficina, de bajo costo, con un conector de oficina de bajo costo, que no es para el ambiente industrial. Lo instala, puede funcionar al comienzo, pero después poco a poco se va degradando, poco a poco vamos a empezar a tener problemas. Se congelan las pantallas de los HMIs, se congelan las pantallas del SCADA, del supervisorio, pierdo la comunicación, hay intermitencia, hay un nivel bajo de transmisión de datos, una baja velocidad. Entonces, ahí empiezan los problemas. Entonces, no perdamos de foco esto, la parte de dónde específicamente se pueden producir los errores o las fallas, ¿no?, en mi planta industrial. Nosotros como Belden, ¿sí?, ofrecemos el cable Ethernet industrial que le llamamos par pegado. Esto es importantísimo, ¿no? Digamos, ¿cómo viene un cable Ethernet normal? Este es un buen punto. Un cable Ethernet, digamos, estándar tiene 4 pares. El par azul, el par naranja, el par verde y el par café. En algunos países, en lugar de café, dicen marrón. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos los 4 pares, ¿no? En la foto, en la imagen, tenemos el par verde, justamente, que estamos mostrando 2 opciones, ¿no? Entonces, el cable Ethernet, en general, viene de 4 pares, ¿sí? Y lo normal es que venga como el de la imagen del lado izquierdo. Viene pareado, viene trenzado, así como lo ven, pero justamente el trenzado se puede mover porque no está sujeto, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, pelamos el cable, pelamos una punta, podemos quitarle el trenzado al par, por ejemplo, este par verde, le podemos quitar el trenzado con la mano, ¿no? Entonces, el problema aquí en estos cables, en la parte industrial, es que cuando cruzo una curva, ¿no? Voy por una curva, al tener la curva, pierdo la simetría del trenzado y por ahí se puede meter ruido. ¿Ruido de dónde? De los access points, de la comunicación, de radio, de los transformadores, de los variadores de frecuencia, los arrancadores suaves, etc. Entonces, Belden, ¿qué cosa ofrece? El par pegado. Entonces, además de trenzado, que sería la segunda figura, abajo dice bonded pair, o en español, par pegado. Entonces aquí, básicamente lo que tenemos es, además del trenzado, lo pegamos. Es un pegamento potente que se usa, ¿no? Que viene desde la fabricación. Entonces aquí sí tenemos 100% la simetría. Y como está fuertemente pegado, justamente con pegamento fuerte, como les comento, cuando entremos a curvas en la instalación o cuando jalemos el cable, pues primero vamos a mantener la simetría. No se van a separar los conductores. El trenzado se va a mantener exactamente igual. Y también al estar pegados, ofrece una mayor resistencia mecánica. Entonces, fíjense los resultados. Aquí tenemos 2 cuadritos, ¿no? 2 cuadritos. El primero, ¿no? El primero es usando, digamos, son las potencias medidas en dBs, ¿no? Entonces, este primer cuadrito es usando el cable normal, el cable que dice que no es par pegado, el de la izquierda, el estándar, el normal, el que conseguimos en cualquier lugar. Entonces, antes de la instalación, aquí dice initial, ¿no? Antes de la instalación, en el inicio, tenemos los 4 pares y las potencias están bien, están arriba, ¿no? Tenemos 6 decibelios, por ejemplo, en promedio, ¿no? De potencia. ¿Ok? Entonces, el problema sucede cuando lo instalamos. Cuando lo instalamos, el integrador o el instalador le ofrece, digamos, un cierto estrés al cable. Lo manipula, lo jala, lo estira, lo tensa. Pasa por curvas, ¿no? Para la instalación. Entonces, ¿qué sucede cuando ya está instalado? Fíjense las potencias cómo caen. Cada uno de estos es un par. El par azul, el par naranja, el par verde, el par marrón. Acuérdense que 3 decibelios hacia abajo es potencia a la mitad. Entonces aquí estamos bajando un aproximado, aquí tenemos menos 3 decibelios, entonces tenemos un promedio de una disminución entre el cable antes de la instalación, cuando recién sale de la fábrica, y después de instalado, una disminución de 9 decibelios. Eso significa más o menos la potencia dividida entre 8. O sea, prácticamente se come toda la potencia de la señal. Entonces, el nivel señal-ruido cae, ¿no? Se vuelve muchísimo más pobre. Entonces, ahí suceden los problemas. Entonces, Belden lo que dijo es, no, para las redes industriales propongo lo que es par pegado. Entonces, que sería la parte donde dice bonded pair, la segunda figura del lado izquierdo. ¿Ok? Y nos vamos a los resultados. Los resultados están al lado derecho, ¿sí? En el cuadrito del lado derecho. Entonces ahí, fíjense ustedes, cada uno de los pares, par azul, par naranja, par verde, par marrón. Antes de la instalación, todas las potencias están bien, pero después de la instalación, una vez que ya está todo instalado y funcionando, fíjense que las potencias prácticamente se mantienen. No hay ninguna caída, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando. Altísima confiabilidad. Instalando una solución de estas, prácticamente ustedes no se van a enterar que está trabajando. ¿Por qué? Porque nunca va a ofrecer algún tipo de problema.
alguna intermitencia, alguna pérdida de comunicación, porque es altamente confiable. Estamos hablando de aplicaciones de emisión. Ahora, el par pegado no significa que aumente el precio mucho de un cable que es par normal, ¿no? Par no pegado. Pues no, el incremento de precio es pequeño, ¿no? Pero la solución nos ofrece un valor prácticamente incalculable a nivel de lo que es el Ethernet. Entonces, altamente recomendado, par pegado para lo que es Ethernet industrial. Casi toda nuestra solución, 98% por no decir el 100%, está basado en solución de par pegado. ¿Sí? Bueno, y tenemos un sinnúmero de productos, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Podemos ofrecer cable par pegado en categoría 5E, 6 y 6A industrial para ambientes, por ejemplo, que pueda tener contacto con gasolina, resistente a gasolina, o donde se pida enterramiento directo, o el cable esté 100% en exteriores en todo momento. O si lo quiero con armadura interlock de aluminio, como la foto de la parte inferior izquierda, ¿no? Ahí tenemos un cable Ethernet con la armadura interlock de aluminio. Entonces, dependiendo de la aplicación, podemos ofrecer, ¿no? El producto adecuado para su red industrial o para integrar equipos a su red industrial. ¿Ok? Categoría 5E, 6 y 6A en Ethernet industrial. Pues, ¿qué ventajas me da un cable Ethernet industrial sobre un cable Ethernet de oficina? Pues, un sinnúmero de beneficios, ¿no? O ventajas físicas. Va a soportar abrasión, ¿no? Va a soportar o se puede instalar de manera, o enterrar de manera directa. Puede soportar rangos de temperatura más extendidos, hacia abajo o hacia arriba, temperaturas máximas y mínimas mucho más extendidas, ¿no? Podemos tener cables Ethernet que trabajen a temperaturas muy bajas o temperaturas mucho más altas de lo normal, ¿no? Protección contra la humedad, por ejemplo, para las plantas de alimentos y bebidas o minería o también petróleo en algún momento que haya humedad, entonces son cables que van a resistir. Resistencia o inmunidad a químicos, aceites, lubricantes calientes. Hay lugares en las plantas donde pues puede haber un goteo, ¿no? O una salpicadura de algún lubricante, algún químico, algún material, algún fluido en la chaqueta del cable. Pues el cable Ethernet industrial lo va a soportar, ¿sí? No se va a degradar. Y por último, inmunidad al ruido, ¿no? Todo lo que es RFI, ¿no? Inmunidad a las interferencias, ¿no? De radiofrecuencia o de frecuencia alta. Y a las interferencias de baja frecuencia o MI, ¿no? O electromagnéticas también. Entonces, si tienen una aplicación dentro de sus plantas industriales, debemos primero pensar que la conectividad, el cable Ethernet, los conectores, todos deben ser industriales. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, ¿no? Es seleccionar dentro de ese abanico de posibilidades de cables y conectividad industrial, cuál es el que mejor se adapta a su aplicación. Y altamente recomendado también es usar el cable Ethernet industrial par pegado. No se olviden de eso. O en inglés, bonded pair. Como les decía, la solución no solamente son cables Ethernet, también tenemos los patch cores industriales, tenemos los jacks, los plugs RJ45 industriales, ¿no? Tenemos los patch panel industriales, como el de la foto del lado izquierdo. Acá tenemos un patch panel industrial que se puede montar en un tablero, por ejemplo, al costado del PLC, al costado del switch Ethernet industrial. Entonces, ya podemos usar, ¿no? En el piso de planta, en la parte, digamos, industrial, en la parte OT o en la red OT, patch panels ODFs, ¿no? Tanto en cobre como en fibra óptica industriales. Entonces, pensemos también en la solución completa industrial. Dicho de otra forma, jacks, plugs RJ45, cable Ethernet industrial,
patch panel, ODFs industriales, patch cores industriales. Entonces podemos ofrecer de punta a punta, o ustedes deben instalar, y es altamente recomendado, que la solución punta a punta sea 100% industrial. Con eso, cero dolores de cabeza, cero problemas, cero pérdidas de comunicación, cero parada de planta por este tema, por la comunicación, ¿sí? Y al final van a ahorrar mucho dinero. Eso también es un buen punto. Nos toca el tema de cables de instrumentación, ¿sí? Pero antes de entrar a los cables de instrumentación, voy a pasar unas pocas láminas respecto a algunos conceptos generales, ¿sí? Entonces, empezamos. El calibre de los cables, ustedes pues lo conocen muy bien, ¿no? Mientras el número del cable, el número AWG, ¿no? En medida americana, AWG es americana. A medida que el número, digamos, disminuye, entonces aumenta el grosor del conductor. Entonces va, digamos, de manera inversa, ¿ok? ¿Qué tipos de conductores tenemos? Pues normalmente es cobre puro. En algunos casos puede ser cobre estañado. Y tenemos la opción de conductor sólido, le llamamos. Es cuando viene un solo hilo, como el de la parte superior derecha. O tenemos el multifilar, que cada conductor tiene varios hilos. Los más comunes dentro de la corriente, digamos, americana, es usar 7 hilos, ¿no? Para cada conductor, o 19 hilos. En realidad, de estas dos, la más usada para, por ejemplo, cables de instrumentación son 7 hilos, ¿no? Entonces, para cubrir, por ejemplo, un cable de 16 AWG, en cables de instrumentación, son 7 hilos más delgados que en su conjunto forman los 16 AWG, conforme la figura de la parte inferior. ¿Okay? Después del conductor viene el aislamiento. El aislamiento es justamente el recubrimiento del conductor. El aislamiento muchas veces pasa desapercibido, pero en realidad juega un papel muy importante, porque justamente aísla, ¿no? Aísla los datos, la señal o la corriente que pueda viajar por ese conductor, ¿no? Y lo protege de que se pueda filtrar, ¿no? De otro conductor o hacia otro conductor, ¿no? Existen varios materiales aquí, luego vamos a ver. La chaqueta externa también es importante, ¿no? Que es la parte exterior, la que va a estar, por ejemplo, sometida a temperatura alta, temperatura muy baja, va a estar sometida de pronto a contacto, salpicadura de algún químico, de algún fluido, puede ser petróleo, puede ser gasolina, puede ser lubricante de máquinas, etcétera, ¿no? Y al centro tenemos el blindaje del cual vamos a hablar en un momento, ¿sí? Nosotros como Belden, a nuestros cables de instrumentación, digamos, los hacemos de la mejor calidad con los mejores materiales y ofrecemos 10 años de garantía para todos los productos en realidad. Todo lo que son cables industriales tienen 10 años de garantía y todos son fabricados de acuerdo a norma, de acuerdo a aprobación UL, NEC, etc. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Decía que los aislantes son o juegan un rol, digamos, primordial dentro de un cable industrial, de cualquiera en realidad, ¿no? Entonces, a nivel de aislamiento tenemos los termoplásticos, ¿no? Dentro de los termoplásticos está el PVC, uno de los más usados. Entonces, a nivel de aislamiento, si usamos PVC, tenemos estas características, ¿no? Por ejemplo, si es que lo exigimos mucho al cable, al conductor, ¿no? Y hay una sobrecarga y se recalienta el conductor, pues el aislamiento va a sufrir, el aislamiento se puede deformar. Y si es un termoplástico, si es PVC, una vez deformado, ya no vuelve a su posición o a su forma inicial. Ese es el problema del termoplástico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los cables de instrumentación? Pues el cable de instrumentación está en un circuito seguro y por ahí se transmite máximo 20 miliamperios, ¿no? Normalmente un cable de instrumentación viaja de 4 a 20 miliamperios. Entonces, la corriente es muy, muy bajita. Entonces, para los cables de instrumentación, sí conviene usar, por ejemplo, aislamiento PVC. Es más, nosotros como estándar usamos
este material para los aislamientos en los cables de instrumentación. Cuando hablamos ya de cables de fuerza, los cables eléctricos, ahí sí es mejor usar un aislamiento del tipo termofijo, ¿no? Justamente acá dice, ¿no? Usado para cables de uso eléctrico, es decir, para potencia, básicamente, para energizar, para conectar un transformador, por ejemplo, a la red, ¿no? O entre, va a alimentar, por ejemplo, instrumentos, tableros de control, etcétera. Ahí usamos cables eléctricos. Entonces, para estos cables eléctricos es mejor usar un aislamiento termofijo. Por ejemplo, uno muy usado es el polietileno reticulado, que sus siglas en inglés es XLP, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, cuando tengamos cables que necesitamos para uso electrónico, y básicamente es cables, por ejemplo, para instrumentos de campo, ¿no? Para llevar este tipo de señales, pues usamos un termoplástico como el PVC. Si tenemos una aplicación para uso eléctrico, como energizar algún dispositivo, algún tablero, ahí es mejor usar XLP, ¿no? Polietileno reticulado. Por ejemplo, entre un variador y un motor eléctrico. El aislamiento debe ser XLP de preferencia. Entonces, aislamiento juega un rol importante. Otro punto importante también es el nivel antillama, de prueba antillama, ¿no? No propagación de la llama. Cuando sucede un incendio en una planta industrial, lo que queremos es, uno de los puntos que queremos evitar es justamente que el fuego no avance, que el fuego no se propague, que no se transmita el fuego a otros materiales, a otros elementos dentro de la aplicación, dentro de la planta industrial. ¿Ok? Porque eso va a generar, pues, que el incendio crezca, que avance. Y por tanto se pone en riesgo, pues, la operación, las máquinas, las personas, que es lo más importante, lo que debemos justamente cuidar como prioridad número uno, ¿no? Los trabajadores y las personas. Entonces, de acuerdo a NEC, hay varios niveles, fíjense ustedes acá, ¿no? Tenemos los puntos más bajos, el nivel más bajo tiene protección, pero menor, y el punto más alto es la máxima protección, ¿no? Entonces nosotros a nuestros cables industriales los fabricamos de acuerdo a NEC. Muchos de ellos están del nivel de la UL 1685, que es este segundo nivel, o otros industriales están dentro de la UL 1666, ¿no? Que es el penúltimo nivel de arriba, ¿no? Entonces, sí, todos nuestros cables no propagan llama. Básicamente, ese es el punto, de acuerdo a NEC. Ahora, interferencias. Hemos hablado mucho de las interferencias en la presentación anterior. Incluso vino una pregunta de un participante respecto a las interferencias, ¿no? Existen principalmente dos tipos de interferencias. Las de radiofrecuencia o RFI, ¿sí? Y las de baja frecuencia, que son las electromagnéticas. Entonces, esta interferencia está digamos, en el ambiente y finalmente pueden meterse, colarse en la señal, en los cables de instrumentación. Por ejemplo, acá tenemos un cable de instrumentación. Entonces, se puede colar la interferencia, se puede meter. Y al meterse, al colarse sobre la señal que lleva un cable de instrumentación, lo que me va a generar es una lectura errónea, un cambio de valor. Por ejemplo, estoy midiendo nivel en un tanque. Es un tanque que está almacenando petróleo, por ejemplo. Entonces, tengo un nivel, ¿no? Entonces, el nivel que ahorita en el cual está es 5 metros. Entonces, para 5 metros podemos seguir llenando de petróleo el tanque, ¿no? Pero si se mete la interferencia, cambia ese valor, porque ese valor viaja por el cable, ¿no? En miliamperios. Por ejemplo, para 5 metros puede corresponder 10 miliamperios o 5 miliamperios. Pero se mete la interferencia y me mueve ese amperaje. Entonces, me mueve ese valor. Ya no es 5 miliamperios, sino es, por ejemplo, lo cambia a 10 miliamperios. Entonces, lo que le va a llegar al otro lado, al PLC, va a ser 10 metros de altura. Entonces, eso significa que vamos a tomar una lectura errónea y por tanto el PLC o el controlador va a tomar una
acción equivocada. Y al tomar una acción equivocada, que puede generar un riesgo, ¿no?, del proceso, de los equipos y de las personas. Entonces, es muy importante tener presente las interferencias tanto en alta frecuencia como en baja frecuencia y que los cables que usemos tengan la protección adecuada. ¿Ok? Entonces, fíjense acá algunos ejemplos. Dentro de las interferencias electromagnéticas tenemos las líneas eléctricas, ¿no?, los motores eléctricos, variadores de frecuencia. A nivel de interferencia de radiofrecuencia o alta frecuencia, tenemos los equipos, pues, de transmisión de radio, televisión, computadoras, access points, fenómenos ambientales, ¿no?, variadores de frecuencia, etc. No los vemos, pero están presentes. Entonces, eso es importante. Existen dos tipos de blindaje, justamente para proteger esa señal que viaja por los cables de instrumentación específicamente, que es lo que queremos cuidar, ¿no? O cualquier otro cable de protocolo también puede ser. Entonces, la malla son hilitos de cobre estañado que se van tejiendo, ¿no? Entonces, la malla protege principalmente contra las interferencias electromagnéticas o de baja frecuencia. Ahora tenemos otro tipo de blindaje, la pantalla. La pantalla protege principalmente contra las interferencias de alta frecuencia o de llamadas de radiofrecuencia, pero también al cubrir, al tener un cubrimiento, una cobertura, dicho de otra forma, del 100% por ser una lámina, ¿no? Una lámina metálica, que es la pantalla, también protege contra las interferencias en baja frecuencia, pero en menor medida que lo que protege la malla. ¿Ok? Entonces, en resumen, malla para protección contra las interferencias solo en baja frecuencia o MI, y pantalla, interferencias para protección contra las interferencias en alta frecuencia o RFI, y también en menor medida contra las interferencias en baja frecuencia o EMI. Entonces, nosotros proponemos para nuestros cables de instrumentación, ¿sí?, como blindaje la pantalla, por tener, digamos, un mayor rango de frecuencias de protección o de inmunidad, tanto en baja como en alta frecuencia. Entonces, como estándar, como código de catálogo, va a venir a nivel de pantalla. ¿Okay? Entonces, justamente, entramos a la parte de los cables de instrumentación. Y esa pantalla de la cual estamos hablando, lo que sirve, fíjense acá en estas figuras, tenemos 4 conductores internos y tenemos la pantalla, ¿sí? Entonces, la pantalla básicamente lo que hace es protección contra las interferencias que vienen de afuera. Si hacemos una protección de este tipo, ¿qué va a pasar? Fíjense que la pantalla tiene 2 caras. La cara conductiva, que está de color negro, y la cara no conductiva, que es de color blanco. Entonces, las interferencias sobre la parte final, los extremos de la pantalla, no va a haber un cortocircuito. No se va a unir el color negro de un extremo con el color negro del otro, o la parte conductiva, la parte metálica, que en este caso es aluminio. No se están uniendo. Entonces, tengo un espacio aquí, ¿no?, para que las interferencias puedan meterse. Es un espacio mínimo, pequeño, pero sí es un espacio por el cual las interferencias podrían meterse. Entonces, aquí estoy protegiendo, la pregunta, sí estoy protegiendo, pero no al 100%. En este otro gráfico, de igual forma, tengo un espacio por el cual se pueden meter las interferencias, porque no estoy cubriendo con el aluminio, con el material metálico, el 100%. Fíjense, tengo acá un espacio, la parte blanca, por el cual se pueden meter las interferencias. Entonces, ¿estoy protegiendo de interferencias? Sí. ¿Estoy protegiendo al 100%? No. Ese es un buen punto. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es esto. Belden ofrece esta tecnología, ¿sí?, que se llama Belfoil, es una de ellas, ¿no?, la más usada. Y lo que hace, fíjense que la parte conductiva, la de color negro, en la parte final hace un doblez en el extremo final, de tal forma que la parte conductiva de un extremo con la parte conductiva del otro extremo hacen un cortocircuito. O sea, se cierra, ojo, se cierra finalmente aquí al 100%. Y las interferencias ya no van a poder entrar por este espacio. Aquí sí se tiene protección al 100%.
Eso es muy importante. Al lado derecho es otra técnica, igualito. Protección al 100% contra las interferencias. ¿Ok? En español, ¿cómo se llama esto? Pantalla cortocircuitada. ¿Cómo lo llamamos comercialmente nosotros? Belfort. ¿Sí? Y vienen en todos los cables de instrumentación. Entonces, nuestros cables de instrumentación, ¿sí?, vienen protegidos contra las interferencias al 100% por esta técnica que les acabo de mostrar. Con gusto se reciben preguntas. No se olviden, preguntas, consultas, comentarios, dudas, ¿sí? ¿Qué tipos de blindajes hay, no? Ya comercialmente hablando, porque hace un momento dijimos que había pantalla y vía malla. Sí, pero comercialmente, ¿no? En el mercado actualmente, pues existen varias. Fíjense ustedes acá, ¿no? Un sinnúmero de técnicas de blindaje. Las de arriba son de tipo malla prácticamente, ¿no? Son hilos de cobre o de cobre estañado. Entonces, la más usada a nivel de malla es la malla francesa, French braid, la que está al centro justamente. Son cobre, hilitos de cobre estañado que van tejidos, ¿no? Como si fuera una prenda de vestir. ¿Ok? Entonces, la malla protege contra las interferencias en baja frecuencia. ¿Por qué no contra alta frecuencia? Porque como son hilos que están tejidos, siempre va a haber un espacio entre hilo e hilo. No está cubierto al 100%. Siempre hay un espacio. Y por ahí podría meterse una interferencia de alta frecuencia. ¿Sí? Ahora, abajo tenemos el foil o la pantalla, que es lo que nosotros sugerimos, ¿no? Tiene digamos, un costo competitivo y protege contra las interferencias tanto en baja como en alta frecuencia, principalmente alta frecuencia, pero también en baja frecuencia. Entonces, estas dos son las más usadas, la French braid y la foil, la de pantalla, ¿no? Son las más usadas en el mercado. Luego hay combinaciones, ¿no? Les mostré hace un momento en la presentación anterior el cable control, que es un quad shield, que es una combinación de estos dos blindajes, 4 blindajes. Pantalla, sobre esa pantalla, malla, sobre esa malla, otra vez pantalla, y sobre esa pantalla, otra vez malla. 4 blindajes podría tener, o sea, hay combinaciones, ¿no? O algunos cables de protocolo vienen con pantalla y malla. O los cables BFD, que luego lo vamos a ver, viene también una combinación, pantalla y malla, para justamente proteger más. Podríamos tener esas combinaciones. ¿Sí? Ok. Ahora, hablando específicamente ya de Belden, ¿no? Nosotros ofrecemos todos estos cables de acuerdo a UL, 10 años de garantía, tenemos solución de 300 voltios, ¿no? Con las PLTCs. Tenemos cables de instrumentación también a 600 voltios, ¿sí? Puede venir un par o puede ser multipares. Una triada, por ejemplo, para RTDs, para medición de temperatura por RTDs, usando RTDs, están dentro de los cables de instrumentación, sino que vienen de 3 en 3, trenzados de 3 en 3. Entonces, están dentro de los cables de instrumentación. Y también los cables de termo. ¿Ok? Entonces, hablamos hace un momento de los aislamientos y de la chaqueta. Entonces, para cables de instrumentación dijimos que por ahí viaja señal de 420 miliamperios, entonces el aislamiento más adecuado y que además tiene el costo más competitivo, el que es suficiente, dicho de otra manera, es el PVC, aislamiento tipo PVC. Y la chaqueta también PVC industrial. Entonces, eso es lo más común para un cable de instrumentación. Y conforme ustedes pueden ver los gráficos aquí, tenemos el del lado derecho, esta fotito, o figura, mejor dicho. Acá hay varios pares, todos con su blindaje. Se puede tener blindaje exterior o se puede tener blindaje interior y exterior a la vez, o blindaje individual y general, como el de la foto de la parte inferior derecha. ¿Sí? Entonces, estos son cables ya 600 voltios. Aquí también se usa principalmente aislamiento PVC nylon y chaqueta general PVC. Si en algún caso se necesita pasar, por ejemplo, cables por la misma bandeja con cables de control que están a 600 voltios, pues podemos sugerir justamente los cables de instrumentación a 600 voltios y podríamos sugerir en esos casos quizá aislamiento XLP, aunque sería pues en el 1% de los casos. 99% de los casos
Todo lo vamos a manejar 300 voltios y 600 voltios, aislamiento PVC y chaqueta general PVC. ¿Sí? Blindajes individuales y generales como el de la figura de la parte inferior derecha. Hay que considerar también si queremos tener una mayor confiabilidad. Si mi proceso necesita ser más confiable, si tengo interferencias fuertes dentro de la planta, entonces usar blindaje individual. ¿Okay? Seguimos. A ver. A los cables de instrumentación les podemos agregar una armadura metálica. Y eso es muy importante también, porque el mercado de minería, el mercado de petróleo, usa mucho, o requiere mucho, utiliza mucho cables muy robustos, muy confiables con armadura metálica, interlock de aluminio, ¿no? ¿Sí? El cable tipo MC, tipo TEC 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros a todos nuestros cables de instrumentación les podemos, desde fábrica, agregar la armadura metálica y una chaqueta externa adicional. Entonces, aquí estamos hablando principalmente de al número de parte, simplemente, fíjense, el número de parte está en la parte inferior izquierda. Al número de parte le agregamos 2 dígitos. Un dígito es de la chaqueta externa, ¿no? Puede ser 1 al 7, si queremos que la chaqueta externa también sea PVC industrial, por ejemplo, o también podría ser CPE o Halorres, que es libre de halógeno, por ejemplo. Y la armadura, que va a ser aluminio, o podría ser aluminio que es ampliamente usada, o acero, interlock de acero, o continuo, corrugado continuo. Lo más usado, el número 2, y de la chaqueta externa lo más usado es el número 1. Entonces al número de partes normalmente se le agrega un 1 y un 2 para ofrecer un cable de instrumentación con armadura, interlock de aluminio, el mismo tipo TEC 90 o tipo Metal Clad, más una chaqueta externa adicional. ¿Sí? Entonces termina siendo un cable muy robusto. Cables para variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia son una maravilla en realidad, ¿no? Es un invento que ayuda muchísimo, ¿no? En las plantas industriales, porque lo que permite realmente un variador de frecuencia es poder controlar de manera precisa, ¿no? El giro del eje de un motor y por tanto cualquier aplicación que pueda ser movida por un motor, ¿no? Fajas transportadoras, cadenas, ventiladores, etcétera, ¿no? Entonces, esos motores, si no le pusiéramos el variador de frecuencia, pues van a girar a su frecuencia o a su velocidad nominal en RPMs y listo. Entonces, no pudiéramos controlar, ¿no? La velocidad del motor o del eje de giro del motor, ¿no? Pero los variadores de frecuencia justamente me permiten controlar, manejar la velocidad, ¿no? Y por tanto, tener esta precisión para cada aplicación. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, para un tipo de producto, una faja transportadora que deba avanzar 1 metro cada 5 segundos, y para otro producto podría necesitar que la misma faja, con los mismos elementos, sin ningún cambio, solamente que sea a nivel de la parte de automatización, a nivel del PLC o del controlador, cambiar la velocidad, ¿no? Y ya no que la faja, digamos, se mueva a ese ritmo o a esa velocidad, sino ahora necesito que sea cada metro en 1 segundo, por ejemplo, mucho más rápido, ¿no? Entonces, el variador de frecuencia me ayuda con todo eso. Entonces, es una maravilla. Realmente una maravilla. Todas las plantas industriales, o el 99.9% de las plantas industriales tienen variadores de frecuencia, al menos uno. Y muchas de ellas tienen decenas o cientos, ¿no?, de motores y variadores. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de conectar un variador a un motor, así como el variador es una maravilla, tiene su desventaja. ¿Y cuál es la desventaja? Que sobre el cable eléctrico, es decir, el cable por el cual se alimenta el motor, el cable que viene del variador de frecuencia que acá dice drive y va al motor, ¿no? Por ahí van a viajar muchas interferencias. ¿Y interferencias por qué?
Interferencias en baja frecuencia, por ejemplo, porque se hace modificaciones en la frecuencia, se trabaja con la frecuencia, digamos, de 60 Hz, la frecuencia del sistema eléctrico, o 50 Hz en otros países. Entonces, se manejan múltiplos, ¿no? Entonces, podrían ser 180 Hz, por ejemplo, ¿no? 540 Hz. Entonces, tengo diferentes frecuencias en baja frecuencia que van a ser transmitidos por el cable BFD. Pero ¿qué otras? También tiene unos elementos que son transistores, ¿no? Aislados de doble puerta, etcétera, que lo que permite o lo que genera estos transistores que están en la parte de potencia es generar interferencias en alta frecuencia, RFI. Entonces, un variador de frecuencia puede generar interferencias tanto EMI o electromagnéticas o de baja frecuencia, como RFI o de radiofrecuencias o de alta frecuencia. Entonces me genera dos tipos de interferencia. Y esa interferencia viaja por el cable. Si no usamos un cable adecuado aquí, ¿qué va a pasar? Esas interferencias se van a irradiar. El cable va a funcionar como una antena que irradia interferencias. Imagínense si tengo equipos electrónicos, si tengo cables de instrumentación que están pasando cerca, ¿no? Entonces, este ruido, esta interferencia en baja y en alta frecuencia se va a transmitir y me va a generar lecturas erróneas, me va a generar que algún dispositivo electrónico se pueda dañar, alguna tarjeta, alguna etapa de algún equipo electrónico, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado en este cable BFD y debemos usar el cable BFD adecuado. Entonces, ¿qué? Bueno, tenía esta lámina anterior, ¿no? En realidad, debemos atacar estas interferencias electromagnéticas y las interferencias de radiofrecuencia, porque los variadores generan ambos. ¿Okay? Entonces, es por eso que el cable para variador de velocidad, que es un cable eléctrico, debe tener varios diferenciadores. Se fabrica con varios diferenciadores respecto a un cable eléctrico común y corriente. Y uno de ellos, una de esas diferencias es el doble blindaje. Pantalla malla o doble cinta de cobre, ¿no? Como el de la figura de la derecha de abajo. Es un diferenciador. ¿Por qué? Porque necesito justamente retener esas interferencias, esa energía que se está transmitiendo por el cable, esas interferencias en baja y en alta frecuencia, debo retenerlas. No debo permitir que salgan al exterior. Entonces, ¿cómo las retengo? Justamente con este doble blindaje. Pantalla malla o doble cinta de cobre, que también funciona muy bien. Otra diferencia, el aislamiento. El aislamiento debe ser de alta calidad. Polietileno reticulado de alta calidad. Hablamos hace un momento del XLP, polietileno reticulado, que es un termofijo. Ideal para aplicaciones eléctricas, ¿no? Pero de alta calidad, de manera adicional. Aislamiento de gran espesor, ¿no? Que ya lo hablamos. Y también el conductor de tierra, ¿no? Más grueso, del mismo calibre que los conductores de las fases. Entonces, tiene 3 o 4 diferenciadores constructivos, un cable BFD, respecto al cable eléctrico común y corriente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una prueba real, medida, ¿no? Tenemos una aplicación del variador con el motor, o sea, tendríamos esta conexión, variador, motor, pero usando un cable eléctrico común y corriente, un cable que no tiene blindaje, un cable que no tiene ese aislamiento, digamos, más grueso y de mayor calidad, no tiene nada, es un cable eléctrico normal, ¿sí? Entonces esa es la primera prueba que se hace, y es la figura de la izquierda. Entonces se prueba un cable con un cable normal, una aplicación variador motor, y en un punto externo se mide la interferencia. Miren, amplitud de la interferencia, 300 milivoltios. Ahora retiramos el cable eléctrico y colocamos un cable realmente para variador de frecuencia, un cable específico para variador de frecuencia, marca Belden.
Y lo que tenemos finalmente es esto, la figura de la derecha, ¿sí? La interferencia más o menos reducida en 30 veces. O sea, prácticamente a 0, ¿sí? 30 veces. O sea, muy, muy bajita. De eso estamos hablando. Existen clientes que están usando, ¿no?, en sus plantas un cable eléctrico normal. Pero ¿qué hacen para, digamos, poder sobrellevar la situación? Muchas veces tienen que, cada cierto tiempo se les malogra algún dispositivo o no tienen señal de los instrumentos de campo, señal fiable, lecturas equivocadas, erradas, podría tener, ¿no? O tiene que cambiar este cable para variador de cable eléctrico, digamos, estándar, que está usando para una aplicación variador motor, cada cierto tiempo, cada 2 años, por ejemplo. Luego vamos a ver el tema del aislamiento, ¿sí? Vamos a ver el tema del aislamiento primero. Este es otro punto. ¿Por qué constructivamente el aislamiento debe ser más grueso? El color amarillo es el cobre y el color negro es el aislamiento. Entonces, un cable BFD tiene un aislamiento más grueso de lo normal. ¿Sí? Fíjense acá, puede ser hasta 3 veces más grueso que un cable eléctrico normal. Entonces, cuando colocamos un cable eléctrico normal, estándar, va a haber una energía que pasa de conductor a conductor que se llama el efecto corona, así lo conocemos. Entonces, esta energía o corriente que pasa de conductor a conductor, que es una energía no deseada, conforme les digo, va a ir debilitando y dañando los aislamientos. Por eso les decía hace un momento, clientes que tienen en su planta solución variador motor, por recomendación, ellos lo que están haciendo es cambiando de manera regular ese cable. Puede ser, por ejemplo, cada 2 años, ¿no? Me ha tocado reunirme con clientes donde me dicen, no, yo no, por el momento no estoy usando un cable para variador de frecuencia, estoy usando un cable eléctrico normal, pero sí, tuve algún problema hace algunos años, se bajó la resistencia entre conductor y conductor y se me hizo un cortocircuito. Entonces ahora de manera regular tengo que cambiar esto. ¿Cuál es la solución? Usar un cable para variador de frecuencia, que te elimine ese efecto corona. Por tanto, el aislamiento ya no se daña. Aislamiento mucho más grueso, 3 veces o más de lo normal. Entonces, estoy multiplicando el nivel de aislamiento. Entonces, la energía, esta energía que antes era no deseada y que pasaba de conductor a conductor, se elimina, ya no pasa más. El aislamiento ya no se degrada, ya no se daña. Entonces, es por eso que podemos ofrecer nosotros una garantía de 10 años para un cable para variador de frecuencia. Si ustedes adquieren un cable variador de frecuencia Belden, tiene 10 años de garantía. Viene certificado UL, en algunos casos CSA, que es un estándar canadiense, que es muy exigente también, viene de acuerdo a NEC también, etcétera. Y si damos 10 años de garantía, el tiempo de vida es mucho más que 10 años. Puede trabajar este cable 15, 20 años sin problema. ¿Ok? Entonces, ventajas en general. Primero, ahorro de energía. Porque si ya no tengo esta energía que pasa de conductor a conductor, ¿sí? Entonces estoy ahorrando en consumo eléctrico. Entonces, mes a mes tengo un recibo de la compañía eléctrica menor. Entonces, mes a mes estoy ahorrando en energía. Aumento el tiempo de vida de los aislantes y del cable. Sí, pues, ¿por qué aumenta el tiempo de vida? Porque el aislamiento del cable no se va a dañar. No se va a dañar. Y además, al ya no producirse esta energía no deseada, la solución trabaja más fría. Ya no se disipa calor. Ya no se concentra el calor en esa área, en esa aplicación. Ya no se irradia al medio ambiente ese calor que produciría este efecto que les estoy comentando. Entonces la solución trabaja más fría, el cable trabaja más frío, se aumenta el tiempo de vida, los aislantes no se dañan, no se degradan. El ambiente está un poco más frío, entonces el motor también podría trabajar en un ambiente más frío y por tanto aumenta también el tiempo de vida del motor y del resto de equipos o de elementos de la solución. Entonces estamos aumentando los tiempos de vida también, ¿no?
Entonces, fíjense que hay un sinnúmero de ventajas. Otra ventaja del aislamiento más grueso de lo normal, disminuimos capacitanza. Disminuimos efectos por onda reflejada, ¿no? Entonces, tenemos también esa ventaja. Altamente recomendado usar un cable para frecuencia entre un motor y un variador de frecuencia. Incluso, en algunos países se considera ya en este momento una mala práctica si yo voy a instalar una nueva aplicación, variador motor, y si lo instalo y lo conecto con un cable eléctrico común, ya se considera una mala práctica en algunos países o en algunas regiones. Entonces, imagínense, es casi, por decirlo de alguna forma, mandatorio utilizar un cable para variador de frecuencia en esta aplicación. Ahora, contestando también una de las preguntas, ¿no? que venían ahí, respecto a si conviene la solución de la derecha, 3 fases, fíjense la imagen de la derecha, 3 fases aisladas y su conductor de tierra aislado, ¿no? De color verde. Esa es una construcción. Y tenemos otra construcción que es la imagen del centro, ¿sí? Que son 3 fases, pero formando un triángulo equilátero, es decir, de manera simétrica al 100%. ¿Sí? Completamente simétrica. Entonces, pero para conseguir esto, necesito que el conductor de tierra, que viene normalmente uno solo, partirlo en 3, dividirlo en 3, y también me están formando un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, con eso, logramos, digamos, tener una mayor simetría en el flujo de las corrientes. Todo está completamente simétrico, tanto las fases, la corriente de las fases, como las corrientes que puedan viajar por los hilos de tierra, cualquiera de los 3, o los 3, ¿no? Finalmente están en cortocircuito. Entonces, de esa forma, básicamente, pensando en las fases, vamos a tener una mayor simetría. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso otro? O otra construcción. ¿Cuándo uso la de 3 fases más una tierra? O cuando uso la de 3 fases más 3 tierras, ¿no? Simétricas. Pues, de acuerdo a nuestra recomendación, sugerimos hasta un aproximado de 50, 70 HP de potencia. Se pueden usar cualquiera de las dos, pero ahí nosotros por defecto ofrecemos las 3 fases más una única tierra, ¿no? Del mismo calibre que los conductores. Sí, pero también se puede usar la simétrica. Y para potencias mayores a 70 HP, sí, casi de manera obligatoria nosotros sugerimos y por tanto fabricamos, ¿no? De manera la construcción simétrica. Entonces, potencias mayores, sugerimos, recomendamos usar la solución simétrica, ¿sí? 3 conductores de fase más los 3 conductores de tierra, la imagen del centro. Entonces, ahí respondo también otra de las preguntas. ¿Cuál es el portafolio? Pues tenemos desde calibre 16 AWG hasta 500 ms. Sin embargo, ya para potencias mayores, corrientes mayores, digamos, estamos hablando de, por ejemplo, no sé, para 150, 200, 250, 300 HP en ese rango, pues podemos hacer tendidos en paralelo, o sea, 2 tiradas, 3 tiradas de cable, y así tener mayor flexibilidad, mayor versatilidad para la instalación y también tener un menor costo, ¿no? Porque se usa menos cobre en tiradas dobles, triples o cuádruples. ¿Ok? Pero nuestro portafolio va hasta 500 ms. Muchas gracias nuevamente por el tiempo, por asistir a las charlas, a este evento. Gracias.